Hemos asombrado, ¿no? Pero ¿qué está pasando? Vamos a hablar con Alejandra Banaglia, que es la encargada de la comunicación en la Casa del Encuentro. Estamos hablando de que se conoció un nuevo informe del Observatorio de Femicidios en la República Argentina. Alejandra, ¿cómo estás? Buen día. Lodi Caballero te saluda. Hola Lodi, ¿cómo te va? Un gusto hablar contigo. Bueno, igualmente digo, ¿no? ¿Qué está pasando, no? Porque lamentablemente cada vez que vemos los informes aparecen y más y más y más y parece que es una cosa de nunca acabar, ¿no? Es una cosa de nunca acabar porque en realidad no se están tomando las medidas como para que esto empiece a cambiar, ¿no? Ujú, Entendemos que los cambios deben ser también culturales, sociales y que llevan tiempo. Ningún cambio se produce en una sociedad en 3, 4, 5 años, se ujú, necesita mucho más tiempo. Lo que realmente se requiere para que este cambio sea profundo es un Estado que gestione y que sostenga en el tiempo, independientemente de quién gobierne, ujú. ¿no? El Estado que gestione elabore políticas públicas que se sostengan a lo largo de muchos años para poder realmente hacer un cambio profundo, ¿no? Y a esto le sumamos, por supuesto, una sociedad comprometida, medios de comunicación que tengan perspectiva de género, ¿no? En esta temática, por supuesto, en realidad lo que hay que tener es una perspectiva de derechos y, y poder tomar todas las temáticas, pero cuando nosotras realizamos desde la sociedad civil estos informes y vemos que las cifras se sostienen en el tiempo, que no descienden y que paralelamente se eliminan las políticas públicas que trabajaban en la prevención, ¿no? Ujú. Porque cuando hacemos el informe ya llegamos tarde, o sea, no trabajamos en la prevención y cuando vemos que no es suficiente la protección que se le brinda desde el Poder Judicial, en este caso en quienes logran hacer la denuncia. Son muchos los factores que intervienen porque la violencia de género es multicausal, entonces es Ujú, muy difícil trabajar en una sola área, pero lamentablemente en este momento no se trabaja en ninguna, ¿no? ujú. Y entonces eso además nos desmoraliza cada vez más porque vemos que hay muchísima más violencia eh, en todo sentido en nuestra sociedad, ¿no? Los discursos de odio, las agresiones. También habría que hacer un análisis muchísimo más profundo porque entendemos que la economía incide, influye, la falta de trabajo, la pobreza, ¿no? Esas realidades que nos cachetean a diario. Ujú. Alejandra, estaba leyendo y según el informe de ustedes, ¿no? 229 víctimas de violencia de género en Argentina en estos últimos 11 meses, ¿no? Comparado con el mismo informe año anterior, ¿cómo son los datos? ¿Más? Mira, ¿Menos? tendría que Ujú, buscar el del año anterior, pero en ujú, general lo que nosotras decimos es que números más, números menos, las cifras se van sosteniendo a lo ujú, largo del tiempo, ¿no? Y eso eh, también habla de que no es que si hay 10 femicidios menos, ujú. la violencia bajó, No, para nada, no. ¿no? Pero, ujú, Porque realmente podríamos decir si hay un 50% menos, ¿no? Un ujú, 60% menos. Ahí podríamos hablar de un comienzo de cambio para erradicación de las violencias, ¿no? ujú, Pero en pequeños números se complica y además nosotras acompañamos cada informe con una declaración y este último que presentamos hace minutos eh, también muestra cifras a nivel global, ¿no? Que tienen que ver con que esta no es una problemática que sucede en Argentina nada ujú. más, sino que sucede en el mundo, ¿no? Y ahí empecé a ver
es lo que están haciendo otros países para trabajar la violencia de género. Claro, totalmente. Alejandra, vos, bueno, estás ahí permanentemente compartiendo. ¿Se sabe si hay porcentajes de víctimas en este caso que hayan denunciado? ¿Aumentaron las denuncias previas para tener medidas de protección, digo, de las chicas, ¿no? ¿Hubo una alerta previa? ¿Qué mecanismos decís que está fallando en este momento? Más allá de lo Mira, que nos contabas, ¿no? sí, en realidad también, por supuesto que las denuncias han aumentado, Ujú, pero no llegan a más de un 20% ujú, en la cifra de víctimas de violencia, ¿no? Vos ves, nosotras tenemos que en estos 11 meses hay 208 femicidios, un lesbicidio, 3 transfemicidios y 17 femicidios vinculados de varones y adultos, y ujú, hay 35 denuncias, claro. ¿sí? Y de esas 35 denuncias hay 14 femicidas que tenían dictadas las medidas cautelares de prevención. En realidad, no, si bien nosotras somos de las que recomienda hacer la denuncia, también entendemos que hay que deben haber determinadas condiciones para que una mujer vaya a hacer la denuncia. Por supuesto, no puede estar sola, tiene que tener una red alrededor, porque cuando una mujer hace la denuncia, comienza otro camino, ¿no? Ujú, En el cual no puede estar sola. Y ahí también hay que ver en cada lugar donde, que nuestro país es muy grande, no todas las provincias y los pueblos y las ciudades tienen ujú, las mismas condiciones, también hay que ver ahí cuáles son las medidas que toma el Poder Judicial, cómo es que se las protege, si se les da una medida cautelar, si se les da una pulsera dual, si ujú, existen la cantidad de dispositivos para poder monitorear esa pulsera dual, ¿no? claro. Ahora que no hay una política a nivel nacional, porque se eliminó el Ministerio de Mujeres, que lo que hacía de alguna manera, perfectible, sí, totalmente perfectible, Ujú, pero lo que daba era como un mismo, ¿no? Una misma directiva para todo el país. ¿No es cierto? Ahora no tenemos ministerio, las partidas a las provincias se han recortado, con lo cual lamentablemente sabemos que siempre el hilo se corta por lo más delgado, entonces salvo las provincias que han decidido mantener algún tipo de organismo dentro de su estado que tenga que ver con el género, en otros ujú, lados se han eliminado absolutamente. claro. Entonces es difícil decir, bueno, vayan a denunciar, ¿y Ujú, después qué? claro. Alejandra, y hablando de esta Argentina federal, ¿no? ¿Qué provincias o regiones, si tenés el dato, ¿no? Tienen la mayor concentración de casos? ¿O varía En según es, la población, el contexto social? bueno, ¿Mm? yo te digo, cuando nosotras entregamos los informes mensuales, hacemos el conteo de casos en Ujú, valores absolutos. Cuando hacemos el informe anual, que se va a entregar los primeros días de enero, ya ahí también lo hacemos con valores relativos y estas provincias cambian totalmente, ¿no? Porque en este momento, con valores absolutos, Buenos Aires, que es la provincia más grande, es la que tiene más casos. ujú. Le siguen Santa Fe, Córdoba y Misiones. Ah, ¿Sí? mira. Ahora, cuando hacemos la estadística con valores relativos, que quiere decir un femicidio cada 100.000 habitantes, estos números van cambiando, ¿no Ujú, es cierto? Porque si vos tenés 100 femicidios con una población de, no sé, 1 millón de personas, no es lo mismo que 10 femicidios con una población de 10 millones de personas. Así que en este momento, en valores absolutos, Buenos Aires ujú. por Santa Fe, Córdoba y Misiones. Mira, bueno, estamos ahí en ese número de más víctimas también en la provincia de Misiones. ¿Y qué pasa con los intentos de femicidio? ¿También se tienen datos de esto? Hay datos, nosotros no los, Ujú. Alejandra, te pero estoy... han aumentado. Ale, ¿Sí? ¿Me escuchás? sí, entrecortado, pero te escucho. Digo, justo cuando me Bueno, respondías acerca de qué pasa con los sí, intentos de femicidio. te decía, nosotros Ujú, tenemos los datos, no los estamos sumando en este momento a los informes porque siempre los ponemos como
en estudio, ¿no? Como en seguimiento. Pero la realidad que sí podemos decir que han aumentado los intentos de femicidio en los últimos tiempos, ¿no? Y esto tiene que ver con el recrudecimiento de la violencia. Claro. Bueno, ahí te perdí de nuevo, ¿no? El aumento de la violencia, me decías en la última parte y se nos cortó. Ah, bien. Bueno, vos hablabas acerca de este desmantelamiento de organismos, de programas de género, recortes de presupuesto. ¿Qué debería cambiar en las políticas públicas, ¿no? Para que, bueno, se mejoren estas estadísticas. Ojalá algún día lleguemos a cero, pero estamos muy lejos. Estamos muy lejos. ¿Me escuchás bien ahora? Ahora perfecto. Bueno, estamos muy lejos y lo que debería cambiar en principio es un gobierno que crea que existe la violencia de género, porque desde su expresión primaria, allá por el 2023, lo que se dijo es que la violencia de género no existe. Entonces, si vos descrees de la violencia de género como una problemática grave en nuestro país, de ahí para abajo ya eliminas todo. Entonces, lo primero que deberían hacer es reconocer que la violencia de género existe, que es una problemática a nivel mundial, que afecta a todas las mujeres, las niñas y las compañeras travesti trans de nuestro país. Y a partir de ahí, empezar a tomar estas estadísticas que hacemos nosotras desde la sociedad civil, pero que también hace la Corte Suprema de Justicia y que entrega una vez por año, para realmente elaborar, primero cumplir con las leyes, porque tenemos muchas leyes y muy buenas, y segundo empezar a elaborar políticas públicas que trabajen fundamentalmente en la prevención, para no tener que contar víctimas, ¿no? Y que trabajen en la prevención en todas las áreas. Y además, que trabajen en las desigualdades que son la estructura fundamental para las violencias. Entonces, en eso tiene que trabajar el gobierno. Claro. Marisa, ¿cómo trabajan ustedes ahí desde la Casa del Encuentro? Contanos un poquito cuál es el rol que cumplen. Nosotras en la Casa del Encuentro tenemos dos áreas fundamentales. Una es el Observatorio de Femicidios en Argentina, que fue el primer observatorio que existió en nuestro país y hasta el 2016 el único. Relevamos medios de comunicación a diario. Lamentablemente, desde la eliminación de la agencia TELAM, estamos como disminuidas en nuestra capacidad, con lo cual puede que haya más femicidios de los que nosotras somos capaces de relevar. Y después hay otra área también importantísima, que es el centro de atención y asesoramiento y acompañamiento a personas que se encuentran, mujeres que se encuentran en situación de violencia. Y atendemos presencial. Y desde que lamentablemente ocurrió la pandemia empezamos a hacer atenciones virtuales también, con lo cual se amplió la atención a todo el país. Esas son las dos áreas fundamentales. Después tenemos áreas de capacitaciones, de incidencia en políticas públicas. Trabajamos todo el tiempo con nuestras compañeras voluntarias a las cuales agradecemos la donación de su tiempo, porque la Casa del Encuentro no cobra ningún tipo de arancel, entonces quienes nos desempeñamos ahí lo hacemos en forma voluntaria. Bien, bueno, Alejandra, te agradecemos un montón por tu tiempo, ¿no? Y por compartir con nosotros aquí estos datos que salieron publicados. Por supuesto que son tristísimos, pero hay que seguir trabajando. Te agradecemos por tu tiempo, que tengas buen día. Que tengan muy buen día a ustedes también. Gracias por tomar estos temas, por ponerlos en agenda. Sabemos, quienes nos dedicamos a la comunicación, lo importante que es para que quien está del otro lado sepa que de la violencia se puede salir. Muchas gracias. Hasta luego. Que tenga buen día. Alejandra Banaglia es encargada de la comunicación de la Casa del Encuentro. Bueno, hablando acerca de este último informe
del Observatorio de Femicidios en Argentina. Bueno, lamentablemente